la capacitancia C, se va a medir. Recuerden que cuando ponemos corchetitos, estamos hablando de las unidades. En F, que son farads, ¿no? Farad o faradio. Un farad es igual a un coulomb sobre volt, sobre un volt. La carga de un coulomb en una tensión de un volt. Eso es lo que equivale. Por lo regular, los dispositivos que se suelen utilizar con mayor constancia están dados en submúltiplos de farads. Es decir, hablamos de microfarads, de milifarads, microfarads, nanofarads. ¿Por qué? Porque el farad es una cantidad muy grande. En realidad, estas son las más usadas, unidades más usadas. Que como ustedes sabrán, m pues es un 10 a la menos 3, mu es un 10 a la menos 6 y una n es un 10 a la menos 9. ¿Sí? Bueno, ahora tenemos una pequeña imagen que nos muestra cuáles son algunas de las representaciones más habituales de ciertos dispositivos electrónicos. Y lo importante aquí pues va a ser la cuestión del símbolo, la simbología. La batería, como ustedes ven acá, una batería normal con dos entradas, una entrada positiva, una entrada negativa, de tal manera que la corriente eléctrica va a entrar por acá y va a salir por acá. Está representada por dos barras paralelas, ¿no? Es una línea que se corta, noten cómo es una línea que se corta, y de un lado tiene un pedacito, es como unos dos T's, ¿no? Que se encuentran cabeza a cabeza. Entonces aquí tiene un lado más grande y aquí tiene un lado más pequeño. El lado más pequeño siempre va a representar al lado negativo y el lado más grande al lado positivo. Entonces, cuando encontremos un diseño en el cual haya esto, estaremos hablando de una batería. Bien, las baterías, como ustedes sabrán, se miden en volts. ¿Por qué? Porque tienen una cierta diferencia de potencial entre cada uno de ellos. Por ejemplo, las baterías del control pues pueden ser de 3 volts o de 1.5 volts. Las baterías grandotas como estas son de 6 volts, lo cual indica una diferencia de potencial. Es una fuente de energía. Un condensador, por su parte, se representa por una letra, esto que parece como una T, que está de cabeza con otra, que es una T un poco más extraña, ¿no? Porque tiene aquí la cabecita medio redonda, como si fuera un pico, este de aquí, ¿no? Entonces la parte que tiene a la T es el lado positivo y esta otra parte es el lado negativo. ¿Cuál es la cuestión? ¿Cuál es la diferencia entre una batería y un condensador? Pues que el condensador va a estar efectuando descargas de manera continua. Bueno, va a estar cargándose, descargándose, cargándose, descargándose, mientras que la batería es un continuo transitar de cargas eléctricas. El condensador variable, pues es otro, casi no aparece, por eso pues no lo vamos a discutir. Lo único que hace es que es el mismo diseño que aquí, solamente que ahora está introduciendo una flecha de este lado. La tierra, que es otro aspecto del cual nosotros ya hablamos, que para descargar objetos se necesita una conexión a tierra, pues se representa así, como una línea, una T invertida, y luego otras dos rayitas aquí abajo, lo cual representa un potencial igual a 0, lo que significa que ahí pues podemos descargar objetos que tengan una conexión eléctrica. Bueno, entonces estas son algunas de las representaciones más importantes. Más adelante veremos otras, pero por lo mientras, pues tenemos como importantes al condensador, a la batería que nos va a dar el fuente de potencial. Esas son las más importantes. Tierra, pues a veces, pero estas dos. Así se van a representar la batería y el condensador. Bueno, ahora decimos que los condensadores o capacitores, como se les llama, tienen dos formas de conectarse, en serie y en paralelo. ¿Cómo es esto? Bueno, voy a hacer la imagen un poquito más grande. Y del lado izquierdo, lo que tenemos es una conexión en serie, donde aquí tengo un capacitor C1 y de este lado tengo un capacitor C2, ¿sí? Mientras que, ok. Y bueno, mientras que está siendo alimentado por una batería,
aquí, de manera que la corriente eléctrica pues vaya en esta dirección. La I se utiliza para representar a la corriente eléctrica. Bueno, los capacitores en serie tienen la propiedad de que están pegados uno junto al otro, ¿sí? Vamos a mostrar una imagen de unos capacitores conectados en paralelo. Déjenme ir por aquí arriba. Ok, este está en serie y es en paralelo, ya está. Entonces vamos por esta. Para que podamos hacer una comparación. Aquí está un poquito más grande. Ok, ahora noten lo siguiente, la diferencia entre los capacitores que se encuentran en serie y estos que se encuentran en paralelo. Ok, aquí tenemos, le decía yo, en serie tenemos el capacitor 1, el capacitor 2, incluso aquí está el capacitor 3, ¿sí? Están pegaditos uno con el otro. Mientras que en paralelo tenemos aquí el capacitor 1, el 2 y el 3. Y obviamente pues aquí está la batería o la fuente de voltaje, de manera que la corriente eléctrica va a empezar a viajar acá, ¿no? En esta dirección. Ahora, ¿cuál es la diferencia, ustedes dirían, que hay entre una conexión en serie y otra en paralelo? ¿Cómo describirían esa diferencia? Viendo las dos figuras, hagan una comparación y comenten cómo describirían esa diferencia entre una y otra. ¿O dirían que son iguales? ¿No ven diferencias? Sí, son diferentes. El circuito en paralelo, lo que funciona de la siguiente forma, cuando, por ejemplo, en focos, si tuviéramos un foco, uno de los tres si fuera quitado del socket, lo que haría es que los dos faltantes siguen encendidos, sin importar que les falte uno, y en el circuito en serie no, si le falta uno se corta el circuito, ya no sigue ya no sigue corriendo la electricidad y pues se corta el circuito. Ok, y de acuerdo a este diagrama, ¿por qué? ¿Cómo le darías una explicación? Lo que acabas de decir es cierto. Este diagrama muestra conexiones en serie y paralelos. Pongamos que son tres focos. ¿Por qué en serie, si uno de ellos se descompone, ya no funcionan los demás? ¿Y por qué en paralelo sí servirían los demás a pesar de que uno se descompusiera? Es porque los de serie están unidos, enlazados, y los paralelos son como independientes. ¿Por qué dirías que son independientes? ¿Alguien puede completar la idea que sus compañeros nos están ayudando a Porque formar? tiene una conexión separada de la otra, por eso son en paralelo, porque no van juntos, no están conectados juntos, sino que va eh, las perdón, la corriente negativa va hacia un lado y la corriente positiva hacia el otro de un foco. Este proceso se repite en los tres y va por separado. En el circuito en serie va la corriente negativa y la corriente positiva van igual en sus mismas bases, pero estas se juntan en los tres. No tienen separación una de otro foco. Ok, gracias. Más o menos lo entendimos. Bueno, yo sí, leve. Salvo lo de la corriente positiva. En realidad, cuando conectamos algo al enchufe, lo único que tenemos es corriente
de electrones, es decir, una corriente negativa, que como dijimos acá, está la batería, podemos pensar que es una conexión eléctrica, y entonces la corriente va a viajar desde acá, desde el punto negativo, y va a ser atraído por el punto positivo. Va a tener que dar la vuelta para cerrar el circuito. Si el circuito se cierra, entonces el aparato que esté conectado, lo que tú quieras que haya ahí, va a funcionar, ¿sí? Sin embargo, vamos a seguir el caminito que sigue esta corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica ahí sale del portal negativo, avanza por acá, por acá, por acá, por acá, y entonces se va encontrando con cada uno de los capacitores. Pasa por el capacitor 1, sigue avanzando, pasa por el capacitor 2, sigue avanzando, pasa por el capacitor 1, perdón, primero pasó por el 3, 2, luego 1, y luego regresa a la terminal positiva. ¿Sí? O sea, va pasando uno por el otro. ¿Qué pasa en paralelo? Bueno, aquí otra vez voy a volver a dibujarlo. Está la terminal negativa, sale por aquí, da vuelta en este punto, y llegando aquí, ¿qué puede pasar con la corriente eléctrica? ¿Hacia dónde se va? Hacia la primera terminal negativa. Ok, gracias. Entonces va para arriba o para la izquierda. ¿Hacia arriba? Bueno, la verdad es que se va para ambos lados. La corriente se parte en este punto y avanza un poquito, una parte de esa corriente hacia arriba, y entonces enciende este condensador 3, pero otra parte al mismo tiempo va siguiendo su camino y llega a otro punto, perdón, donde otra vez tiene la opción de ir hacia C2 y otra parte de la corriente sigue su camino, sigue avanzando hasta C1, y eso es lo que sucede, ¿no? Entonces, por esa razón, si este condensador falla, pues esta corriente ahí se queda atorada, no tiene salida, por así decirlo. Sin embargo, por la parte de abajo sigue fluyendo y activa al número 2. Si el número 2 no funcionara, de todos modos la corriente sigue fluyendo en otra dirección y activa al capacitor 1. Sin en cambio, si volvemos al que está en serie, si por aquí va avanzando la corriente en un inicio y se encuentra con que C3 no funciona, no hay manera de que la corriente pase. Aquí ya se encontró con un obstáculo que no puede sortear. Ya no hay otro camino por el cual irse. ¿Por qué? Porque va en serie, porque va seguido uno después del otro. ¿Ok? No hay ninguna separación de la corriente. Eso es lo que diferencia a una conexión en serie con una en paralelo, que hay un punto en el cual la corriente se puede dividir y toma dos caminos diferentes, ¿sí? Justamente estos puntos que hay acá. En este punto hay la opción de ir para arriba y de seguir su camino. En este punto hay la opción de seguir para arriba y de seguir su camino. Y bueno, aquí ya no hay otra opción. Pero esos puntos en general, llamados nodos, son los importantes, son los que hacen que se encuentren en paralelo. Siguiente, a ver, vamos a ver. Vamos a ver si quedó claro. Voy a poner aquí una... sí. Una batería. Ok. Y vamos a darles números, ¿no? Supongamos que este es el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Ok? ¿Quiénes de estos
condensadores o capacitores están en serie y quiénes están en paralelo? El 1 y el 4 están en serie, el 2 y el 3 están en paralelo. Correcto, muy bien, sí, es parte de tu respuesta, es correcta. De hecho, sí es cierto. Estos dos, miren, aquí podemos identificar claramente que esta es una conexión en paralelo. ¿Cuál fue la clave? Pues la clave es identificar un punto en donde hay una ruptura de la corriente, por decirlo así, y puede ir para un lado o para el otro. ¿Sí? Ahí se identifica que hay una conexión en paralelo. Sin embargo, 1 y 4 pues se encuentran en la misma línea, es decir, si nosotros omitimos este de acá, si nosotros imaginamos que no existe, 1 y 4 están conectados en la misma línea, no hay ningún punto donde se rompa la corriente. Ahora bien, una vez que identificamos quiénes son en serie y quiénes en paralelo, hay que decir algo, que cuando tenemos conexiones, ya sean en serie o en paralelo, podemos sustituirlas por un valor equivalente. Y vamos a ver eso a continuación. Ojo. Ya sabemos entonces que las de arriba están en serie y las de abajo están en paralelo. Pues da la casualidad de que tener estas conexiones en serie, ¿sí? Da lo mismo que si tuviera yo una capacitancia equivalente. Es decir, a ver, déjenme ver si por aquí tengo algo para ilustrarlo. Sí. Yo aquí en mis manos tengo un puño de monedas, ¿sí? Que individualmente pues son varias, son de varios valores, 2 pesos, 5 pesos, 1 peso. Y yo puedo pagar algo en la tienda con esto, ¿de acuerdo? Algo de 20 pesos lo puedo pagar con estas monedas porque tengo 20 pesos, porque tengo monedas de 2, de 5 y de peso. Si yo compro un producto de 20 pesos, puedo pagar con estas monedas o puedo tomar un billete y pagar. ¿Habrá algún problema si en la tienda, en una tienda normal, pago con monedas o con billete? Si están en buen estado. No, porque ambos son equivalentes. Exacto. Hay una equivalencia. Y es precisamente lo mismo en esta cuestión de los condensadores. Hay equivalencias. Estos 3 condensadores, yo puedo operar de tal modo que obtenga una capacitancia equivalente. Es decir, en vez de usar 3 pequeñitos, puedo usar uno más grande, como está ilustrado acá. Por otro lado, si los capacitores están en serie, también es posible que yo haga una reducción y en vez de usar 3 capacitores que están en paralelo, disculpen, en vez de usar 3, pues yo puedo utilizar únicamente uno. De hecho, si ustedes tienen cuidado en la observación del libro, aquí esta C tiene un subíndice E. No se ve muy bien tal vez, pero es una E. Y aquí en esta parte también tiene un subíndice E. ¿A qué se refiere con E? Pues con la palabra equivalente. Hay una equivalencia ahí. Entonces, tener varios capacitores en serie, yo puedo operar de cierto modo que tengo una capacitancia equivalente. Y si tengo capacitores en paralelo, yo puedo operarlos de tal modo que tengo una sola capacitancia en paralelo. ¿Cómo funciona esto? Bueno, tienen reglas distintas y eso es precisamente de lo que trata la parte fundamental de este arreglo. Vean, cuando tenemos capacitores en serie, es decir, que están uno después del otro, voy a poner aquí una imagen donde está 1, 2 y 3. Ahí están 3 capacitores en serie. Hay ciertas reglas. La regla número 1 es que la carga es la misma en cada capacitor. ¿Sí? Regla número 1. Regla número 2. El voltaje total es la suma de los voltajes individuales en cada capacitor. ¿Sí? O sea,
no tomen en cuenta este ejemplo. Aquí hay 3 capacitores, el 1, el 2 y el 3. Los 3 tienen un potencial y los 3 están almacenando carga eléctrica. Por lo tanto, en el capacitor 1 hay una carga Q1 y hay un voltaje V1. En el capacitor número 2 hay un voltaje 2 y una carga Q sub 2. Y en el capacitor 3 hay un voltaje 3 y hay una capacitancia y una carga, perdón, 3. Entonces tengo capacitor 1, C1, capacitor 2, C2 y capacitor 3, C sub 3. De ahí salen todas esas Bs y esas Qs. Cuando yo tengo varios capacitores, como en este caso que tengo 3, la capacitancia equivalente voy a encontrarla justo así, como está en la parte de abajo, cuando están en serie. Es decir, que 1 sobre la capacitancia equivalente es 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3. Por ejemplo, si mi capacitor C1 fuera de 2 microfarads, ay, me salió muy feo esto. Si mi capacitor 2 fuera de 3 microfarads y mi capacitor 3 fuera de 1 microfarad, ¿de cuánto sería la capacitancia equivalente? Pues tengo que aplicar esta ecuación. 1 sobre la capacitancia equivalente es igual a 1 sobre C1. ¿Quién es C1? Pues 2 microfarads más 1 sobre C sub 2. ¿Quién es C sub 2? 3 microfarads más 1 sobre C3. Ahí lo dice. ¿Quién es C3? Pues es 1 sobre 1 microfarad. ¿Ok? Y ahora pues lo que tengo que hacer pues es operar. Voy a operar por parejas. ¿Cuánto es un medio más un tercio? Pues tengo que sumar como fracciones, ¿no? Cruzado. 1 por 3, 3. 1 por 2, 2. Sumados, más 2. Y abajo voy a tener 2 por 3, 6 microfarads. Abajo. ¿Ok? Entonces, esto más el otro que me está faltando. 1 sobre 1 microfarad. Ahora, ¿cuánto da el resultado de lo que está aquí dentro de este paréntesis? Pues 3 más 2 es 5 y abajo 6 microfarad. Por lo tanto, esto es igual a 5 sextos de microfarad más 1 sobre 1 microfarad. ¿Y esta cuenta cómo quedaría? Otra vez, si yo aplico cómo se suman o restan fracciones, 5 por 1, pues es 5 más 6 por 1, pues me da 6, entre 6 por 1 me da 6. Y 5 más 6 es 11 sobre 6 y microfarad se queda en la parte de abajo. Por lo tanto, entonces, te voy a poner aquí arriba, 1 sobre la capacitancia equivalente es igual a 11 sobre 6 y en la parte de abajo microfarads. Pero aún no termino, porque yo no quiero 1 sobre la capacitancia equivalente. Quiero la capacitancia equivalente. ¿A qué va a ser igual la capacitancia equivalente entonces? ¿Alguien me puede decir? Si 1 sobre la capacitancia es 11 sextos, ¿cuánto es la capacitancia? ¿Alguien?
Son matemáticas básicas, ¿no? Muy básicas. Si no saben, ni hagan el examen de admisión, ¿eh? No vayan, no saquen ficha. ¿Por qué digo esto? Pues porque son fracciones. No pueden no saber fracciones si quieren ir a la universidad, aunque sean humanidades, ¿eh? Ni a la normal entran. Imagínate, van a dar clases a los niños y les van a enseñar fracciones. Repito, entonces, si 1 sobre CE es igual a 11 sobre 6, ¿cuánto vale CE? Es muy sencillo. Ya las cuentas las hice yo, aquí nada más es algo súper básico de fracciones. 6. 6, así nomás, 6. Bueno, la compañera está asumiendo que hay una igualdad entre este y este. Pero si C es igual a 6, eso implicaría que 1 es igual a 11 y 1 no es igual a 11. Entonces, por ahí no va. ¿Cuál? ¿1.8? 1.8. Sí. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? ¿Cómo Porque sabes? 11 dividí 11 sobre 6. Ah, ok, no. No, por ahí no va. Pues solamente despejen, ¿no? De esta ecuación, despejen CE. Y eso va a ser, pues 6 entre 11 microfaradios. 6 entre 11 es 0.54. Y ya. Esa es la capacitancia equivalente. El asunto de todo esto es sencillamente conocer esas reglas. ¿Cuáles? Esto fue solamente un ejemplo. Pero las reglas importantes realmente pues, son estas tres que están marcadas en rojo. Esas tres se cumplen cuando hay capacitores en serie. Claro está que en este momento no ocupamos ni esta ni esta, pero llegará algún punto donde se requieran. O sea, generalmente se ocupa esta, pero si faltan ciertos datos, entonces se ocupan las dos de arriba. Vamos a ver cómo cambian las reglas cuando ahora tenemos una conexión en paralelo. Entonces, traten de memorizar esto. La Q es igual todo el tiempo y el potencial es la suma de los potenciales. ¿Sí? Y la capacitancia equivalente es el inverso multiplicativo de las capacitancias individuales. Vamos a ver cómo es en paralelo. En paralelo, por otro lado, la carga, ¿qué pasa con la carga? Ya no es la misma todo el tiempo. La carga es la suma de las cargas individuales. En una conexión en paralelo, el potencial
es el mismo todo el tiempo, en cada uno de los puntos donde hay un capacitor va a tener el mismo potencial. Y ojo, la capacitancia equivalente va a ser la suma directa de los capacitores. Es decir, que si yo tengo capacitores, vamos a imaginar que tengo el arreglo que puse hace rato. Este y este. Ahí tengo 3 capacitores. Aquí arriba tengo el C1, tengo el C sub 2 y el C sub 3, ¿no? Que obviamente tienen carga 1, voltaje 1, carga 2, voltaje 2 y carga 3, voltaje 3. Me voy a centrar en las capacitancias. ¿Qué pasa si es igual que hace rato? Si C1 es de 3 microfaradios, C2 es de 2 microfaradios y C3 es de 1 microfaradio. ¿De cuánto va a ser la capacitancia total o la capacitancia equivalente? Según esta regla de aquí abajo. ¿De cuánto? Ahí están las reglas. Va a ser de 6 microfarados. Correcto. Ahí están las reglas, nomás había que leer. Si dice aquí que la capacitancia equivalente es la suma directa de las 3, y yo tengo 3, 2 y 1, 3 más 2 más 1, pues claro que van a ser 6 microfaradios. Y ya, se acabó. Sí, la difícil quizá es en serie. Recordamos en serie cómo se calcula. Nos regresamos tantito. Y aquí está. En serie, 1 sobre la capacitancia equivalente es igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C sub 2 más 1 sobre C sub 3. Luego de eso, pues hay que hacer suma de fracciones acá. Me dan un resultado también en otra fracción. Vuelvo a hacer otra suma de fracciones acá. Me da un resultado de C entre D microfaradios. Y al final lo tengo que voltear. Es un proceso un poquito más largo, pero es algo que ya saben hacer, o deberían saber hacer desde quinto o sexto de primaria. Muy sencillo. En fin, yo ya les dije. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tengo un dispositivo, el cual tiene una fuente de potencial aquí de 120 volts, ¿sí? Y tengo 3 capacitores, ¿sí? Vamos a decir que tengo aquí C1, este es C sub 2 y este es C sub 3. Y lo que quiero hacer es encontrar la capacitancia equivalente. Obviamente aquí el libro ya lo resolvió. O sea, me voy a dar cuenta de que la capacitancia equivalente es de 4.33. ¿Sí? ¿Cómo llegó a eso? Bueno, es un proceso. Primero, según la flecha, tengo que llegar a este arreglo. ¿Sí? La pregunta es, ¿cómo pasó del inciso A al inciso B? ¿Qué hizo? A ver, observen con cuidado. Para los que no vean bien, voy a hacer el dibujo o la imagen un poco más grande. ¿Cómo pasó de A a B? ¿Qué cambió? ¿Y por qué creen que cambió? Estas preguntas son las que uno tiene que hacerse siempre que uno lea un libro de este tipo o de cualquier tipo. Si tú agarras un libro y no te haces preguntas mientras vas leyendo, no vas a entender nada. Pero si tú ves una secuencia de cosas, un desarrollo, y pasa de un punto a otro, te debes de hacer preguntas. ¿Será algo que dijo antes?
Es como un chisme, esto es como un chisme. Es igual que un chisme. Tienes que tener conocimiento previo, pensar un poco y darle una explicación. Ya. Entonces aquí, ¿qué pasó del inciso A al inciso B? En el B, la primera parte, en el lado derecho aparecen las dos en serie y se simplificaron o se puso el equivalente y quedó la que está conectada en paralelo, que son de 3 microfarads. Y abajo, pues sigue en el inciso C, donde ya se juntaron las tres. Ok, hasta Y ahí párale. Nomás queremos, gracias. Queremos saber qué pasó de AVE, nos diste bien la respuesta. Vamos a ver que eso es cierto. O sea, su compañero identificó ya, ojo, identificó que estas dos que están aquí, que están en serie, ¿sí? Porque está una después de la otra, están en serie. Se puso aquí su capacitancia equivalente. Vamos a ver si es cierto. Una es de 4 y la otra es de 2. ¿Cómo se construye una de 2? Bueno, 1 sobre la capacitancia equivalente es 1 sobre la primera de ellas, que es de 4, más 1 sobre la otra, que es de 2. ¿Sí? Si resuelvo esta suma de fracciones, ¿cuánto me va a dar? A ver, díganme, ¿quién entre quién? Hagan el proceso en su cabeza y díganme el resultado. ¿Ya? Todavía no. No, hombre, este parcial sí van a rodar cabezas. Nos da 3/4. 3/4. Ah, chirriones. Bueno, es 6/8, pero lo simplifiqué. Ah, mira, muy bien. Vamos a ver. ¿Sí? 6/8. Sí, creo que sí. Microfaradios. Sí, correcto. Entonces sí serían 3/4 entre MF. Bueno, ahora, si 1 sobre la capacitancia equivalente es 3 sobre 4 microfaradios, entonces la capacitancia equivalente de cuánto va a ser. 4/3. Correcto, de 4 sobre 3 microfaradios. Y sí, si ustedes hacen la cuenta de 4 entre 3, sería un entero más un tercio. Y un entero más un tercio sería un entero. Y un tercio se simboliza como 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, ¿no? Microfaradios. Pues justamente esta es la cantidad que se encuentra aquí arriba. O sea, esa es la explicación de por qué pasamos de una a la otra. Ahora, ya explicamos por qué pasamos del inciso A al inciso B, ¿no? Ahí está la cuenta.
Ahora, volvemos a tener aquí una capacitancia de 1.33. Y aquí tenemos otra capacitancia de 3. Y estas dos, ¿cómo están conectadas? ¿Serie o paralelo? Paralelo. Correcto. ¿Por qué? Porque hay puntos de ruptura de la corriente, ¿no? La corriente va a viajar por acá. Y en este punto se va a dividir para acá y para acá. Entonces, las que están en medio son conexiones que están en paralelo. Entonces, estas están en paralelo. Y como están en paralelo, son equivalentes a una capacitancia equivalente. Y aquí está más fácil, porque la capacitancia equivalente de una conexión en paralelo es sumar directamente una de ellas, 3 microfaradios, más la otra directamente, 1.3 microfaradios, y esto claramente pues es 4.33 microfaradios. ¡Pum! Ya está. Que es justamente la cantidad que está arriba, ¿no? Entonces vean que si inicialmente yo tenía un dispositivo, ¿sí? Noten que tengo tres capacitores conectados en diferentes formas, unos en serie, otros en paralelo. Puedo sustituir todo eso por una capacitancia, una sola, de 4.33. Y el funcionamiento es el mismo. Eso, o puedo verlo de otra forma. A lo mejor yo requiero, para que mi aparato sirva, poner por ahí una capacitancia de 4.33. Pero resulta que si yo voy a la tienda de aparatos electrónicos por una refacción, no hay capacitancias de 4.33. ¿Cómo obtengo una capacitancia de 4.33? Ah, pues pones una de 4 y una de 2 en serie, y a su vez esas dos las pones en paralelo con una de 3. Ya. No busques una de 4.33, ármala tú. Ponlos en diferente disposición para que tengan lo que tú quieres obtener. Esa es la utilidad. ¿Sí? O sea, dudo que, así como venden, por ejemplo, o es como cuando quieres dar cambio, ¿no? Cuando eres chiquito o cuando eres niño y te dan un billete de 100 y te cobran 60, tú por todos lados andas buscando dar cambio con uno de 40 y pues no hay billetes de 40. ¿Qué tienes que hacer? Pues agarrar dos de a 10 y un billete de 20, 8 monedas de 5, no sé. Hay diferentes formas de llegar a ese resultado. Es lo mismo, la misma idea. Bueno, pues aproximadamente esa es la idea de lo que es jugar con capacitores en serie y paralelo. Obviamente hay muchos ejercicios que nos pueden poner a despertar nuestra mente y poner en práctica estas ideas, estas reglas, y es parte de fortalecer nuestra inteligencia lógico-matemática, ¿no? La parte cognitiva dura de nuestra cabeza. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta en alguno de estos desarrollos, algún comentario, no sé. ¿No? Bueno, pues si no hay dudas, comentarios, pues hasta aquí llegaría la clase del día de hoy. Ahora sí va a haber tarea, tanto del tema anterior como de para cerrar bien ya este capítulo número 26. Y la siguiente semana estaremos viendo el capítulo 27. Así que los pongo sobre aviso para que, 1, hagan la tarea y 2, empiecen a leer el capítulo 27 y que cuando lleguemos a la sesión, pues no estén todos en blanco, sino que haya participación. Déjenme ver si de veras el capítulo 27 vaya a ser que le esté yo regando. Porque recuerden que había algunos en los que nos saltábamos. No, ese sí lo vamos a ver, corriente de resistencia. Sí. Siguiente semana, capítulo 27. Vamos a dejar una tarea pequeñita de esto. Y pues ya, ese sería todo. Bueno, pues que pasen buena tarde y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta Hasta luego, luego, profe. profe. Adiós a todos. Bye.